Bien, bienvenidos a la segunda parte de Moisés. Quiero recordarles que este personaje bíblico puede ser estudiada su vida en tres diferentes etapas. Los primeros 40 años él los vive en Egipto. Los siguientes 40 años los vive en el desierto, escapando de Egipto. Y los siguientes 40 años los vive en el desierto, guiando al pueblo de Dios rumbo a la tierra prometida. Entonces, ¿qué pasó en los primeros 40 años? Recordemos que cuando Moisés nació, y de hecho debemos de recordar que Moisés es un nombre de origen egipcio, no es un nombre de origen hebreo, aunque en hebreo se dice Moshe. En el origen egipcio el significado es nacido de las aguas. ¿Y por qué? Porque precisamente cuando Moisés nació, el faraón da la orden de que se asesinen a todos los primogénitos varones o bebés varones recién nacidos, más bien. Entonces la mamá de Moisés logró esconderlo por 3 meses. Imagínense ustedes, no es fácil esconder a un bebé, pero lo escondieron por 3 meses. Y luego ella hizo una canasta con un material que se llama papiro, que podía flotar, y puso al bebé en esa canasta en el río. El río se llevó a este bebé en la corriente y resulta que llega a las manos de la hija del faraón, que estaba a la orilla del río y que lo adoptó como suyo propio. Entonces veamos qué gran cambio sufre un bebé como Moisés. Un niño, hijo de esclavos, por ende esclavo, hebreo, que debía ser asesinado, que se convierte de repente en un niño adoptado por una princesa y crece en la realeza de los egipcios, cerca del faraón. Ese es el plan de Dios perfecto. Entonces, Moisés es educado como los demás niños de la realeza. Fue también enseñado en la religión politeísta de los egipcios, y esto significa que tenían muchos dioses. Y así fue como creció Moisés, aunque no perdió él la perspectiva de saber que su sangre era de origen hebrea o hebreo. Entonces, en esta realidad, él vive sus primeros 40 años de vida dentro de la realeza. Y allí ve que hay un maltrato en contra de un hebreo por parte de un egipcio. Y Moisés defiende al hebreo, porque él sabía de sus orígenes hebreos, y mata a este egipcio. Entonces Moisés se convierte en un prófugo de la ley, en un prófugo de la justicia egipcia, y huye a el desierto. Allí en el desierto desarrolla una familia. En el desierto empieza a cuidar las ovejas de su suegro Jetro, y en el desierto vive por 40 años pastoreando ovejas. Esa fue su profesión. Entonces esa es la edad de 80 años que él se encuentra con la zarza ardiente, con una teofanía. ¿Qué es esto? Es una manifestación física, visible y audible de Dios. Dios se presenta en el fuego en medio de una zarza, que es un arbusto que se da en esta región del Sinaí. Entonces vamos a leer el texto para hacer una recapitulación de lo que vimos en la primera parte. Y dice: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto,
se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Ahora, quiero aclararles algo. Cada vez que ustedes ven el ángel del Señor o el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, es el verbo de Dios, es el mismo Cristo que posteriormente fue encarnado en Jesús, quien está actuando. De hecho, la misma Biblia se interpreta a sí misma, la misma Biblia responde estas preguntas. Dice, el ángel del Señor se apareció a Moisés, y luego la misma Biblia dice, y Dios le dijo a Moisés en medio de la zarza. Así es que el ángel del Señor es precisamente Dios. Ahora, Moisés tiene este encuentro con Dios y precisamente se encuentra con varios obstáculos que en un primer momento le impedían responder a este llamado que Dios le había dado o que Dios le estaba haciendo. Y es muy similar a lo que nos pasa a nosotros. Ahora, quiero recordarles el origen de esta serie. Esta serie está basada en Hebreos 11, donde está el concepto de la fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Luego el listado de los héroes de la fe. Y luego se traslapa Hebreos 11 con Hebreos 12, diciendo que todos estos héroes de la fe no llegaron a la meta porque faltábamos tú y yo por correr. Es decir, ellos no llegaron a la meta porque la carrera no se había acabado y faltábamos muchas generaciones. Y tú y yo estamos en el presente corriendo esa misma carrera. Ahora, también el principio de Hebreos 12 dice que tenemos una grande multitud de testigos. Esto significa que tenemos audiencia en medio de esta carrera que nosotros estamos llevando a cabo. Esto significa que tú en tus manos tienes la estafeta que un día tuvo David, la estafeta que un día tuvo Moisés, la estafeta que un día tuvo Abraham, la estafeta que ellos llevaron en sus manos, la fueron entregando y generacionalmente ha ido pasando de uno a otro, y ahora estamos nosotros en plena carrera con la estafeta y tenemos audiencia. Esta nube de testigos son no solamente ángeles, no es solamente Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino también todos aquellos santos, héroes de la fe que corrieron en esta misma carrera, que están interesados en ver si la carrera continúa. Y esto nos hace entender que de alguna manera Dios les permite desde el cielo presenciar nuestra labor en la tierra. Que Moisés, David, Noé, Sansón, Jefté nos observan desde el cielo cómo estamos corriendo esta carrera que a ellos tanto les costó. Entonces, la idea de la serie es buscar qué consejos nos darían estos personajes bíblicos para continuar la carrera que ellos ya terminaron de correr, pero la cual sigue vigente y es tan actual como hace tantos años en los que ellos estuvieron corriéndola. Ahora, Moisés nos diría, frente al llamado de Dios, necesitas derribar los obstáculos que te detengan para responder. Y hay 4 obstáculos que Moisés encuentra en su conversación con Dios frente a la zarza ardiente o la zarza ardiendo. Esto lo vimos en la primera parte, pero voy a recapitularlo. El primer obstáculo con el que se encontró Moisés fue: ¿quién soy yo? Esa es la pregunta que él se hace. Cuando Dios le dice, quiero que vayas a librar a mi pueblo de la esclavitud, Moisés se dice, ¿quién soy yo? Veámoslo en el texto sagrado. Dice, pero Moisés protestó, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? Y nuevamente dice, ¿quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel?
Y me encanta lo que Dios le responde, porque Dios no le dice: Moisés, recuérdate que tú fuiste educado entre los mejores maestros de Egipto, que tú fuiste educado entre la realeza, que tú tienes influencias con el faraón, que la hija del faraón te ama. Recuérdate, Moisés, de todo aquello que tú viviste. Dios no le dice eso. Dios le dice: yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que soy quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Ahora, ¿qué de similar tiene el llamado de Moisés con el que tú y yo tenemos? Y la respuesta es absolutamente todo. ¿Para qué comisionó Dios a Moisés? Para sacar a su pueblo de la esclavitud. Egipto es sinónimo de esclavitud. Cada vez que tú ves Egipto en la Biblia, es sinónimo de esclavitud. Y en la actualidad, Dios nos dice lo mismo. Dios te dice a ti, hombre, a ti, mujer: quiero que saques a mi gente, a los que me pertenecen, de la esclavitud. Hay mucha gente en la esclavitud de este mundo, en la esclavitud del pecado, en la esclavitud de las tinieblas, que necesitan ser libres. Y Dios te comisiona a ti para esto. ¿Y cómo podemos tomar a estos esclavos y llevarlos a la libertad? De hecho, Dios nos dice en su palabra que cuando alguien viene a los pies de Jesús, pasa de las tinieblas a la luz admirable. No es cualquier luz, es la luz admirable de Jesús. Ahora, ¿cómo logramos este cambio? Nosotros somos los responsables de guiarlos desde la esclavitud hacia la libertad. Ahora les voy a decir cómo. Mostrándoles la verdad, diciéndoles la verdad. ¿Y quién es la verdad? Vean, mi pregunta no es ¿qué es la verdad? Mi pregunta es ¿quién es la verdad? Porque Jesús dijo: yo soy el camino y yo soy la verdad. Ahora, ¿qué pasa cuando tú presentas a la verdad, que es Jesús? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si son esclavos y les presentas la verdad, serán libres. Tu llamado es exactamente igual al llamado de Moisés. Y muy probablemente te has topado con los mismos obstáculos que Moisés se topó. Seguramente te has preguntado: pero ¿quién soy yo, Dios, para hacer algo así? ¿Quién soy yo para hablarles de ti? ¿Quién soy yo para alcanzarlos para ti? Y te dije una cosa: cada vez que alguien se sale de la identidad que Dios le ha dado, está caído. ¿Por qué? Satanás tenía una identidad que Dios le había dado como ángel en el cielo, Lucifer. Muy bien, Lucifer, yo te creé para que me adores, yo te creé para que dirijas a los ángeles en adoración a mí, y para eso estás. Lucifer recibe esa identidad de parte de Dios, pero de repente dice: yo quiero una identidad distinta. Yo quiero también la adoración que Dios tiene. Yo quiero una adoración en la que yo pueda recibir crédito. Yo quiero ser semejante a Dios. Y se desvía de esa identidad que Dios le había dado y se convirtió inmediatamente en un ángel caído. Jesús dijo: yo vi caer a Satanás como un rayo del cielo. ¿Se acuerdan ustedes de esto? Quiere decir que si parpadearon, se perdieron la caída de Lucifer. Ahora, entiendan esto: quererse salir de la identidad que Dios les ha dado los convierte automáticamente en personas caídas. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Dios los crea y les dice: los he puesto a ustedes a imagen y semejanza mía para que me adoren, para que se enseñoreen sobre los animales, para que se enseñoreen sobre los vegetales, sobre las frutas, sobre las verduras, para que trabajen el huerto. Y de repente Satanás llega con la misma tentación y les dice:
Eso les dijo Dios que ustedes son. Pero no sabían que si ustedes comen del fruto pueden ser algo diferente de lo que Dios dijo. Y entonces comen del fruto prohibido, creyendo que podían tener una identidad distinta a la que Dios les había dado, e inmediatamente se convierten en hombres y mujer caídos. Ángel caído por salirse de la identidad que Dios le había dado, y hombre y mujer caída por salirse de la identidad que Dios le había dado. Por eso Satanás está tratando de tergiversar la identidad de nosotros, aún desde que somos niños. Hay una razón por el bullying, hay una razón por los apodos que se ponen, y es porque Satanás quiere tergiversar la identidad de las personas desde que son niños. Los quiere anular, los quiere incapacitar, para que ellos digan, ¿quién soy yo para hacer lo que Dios me ha dicho que tengo que hacer? Ahora, por eso te dije, necesitamos redefinirte, porque tú no eres definido en base al pasado, no eres definido en base al rechazo, al abandono, no eres definido en base a apodos, no eres definido en base a acoso, no eres definido en base a abuso, no eres definido en base a lo que Satanás dice o a lo que Satanás te repite constantemente. Tú eres definido a través del corazón de Dios. Tú eres definido a través de la cruz de Cristo, a través de una tumba vacía. Tú eres definido a través de los ojos de Dios. Él dijo, sobre ti fijaré mis ojos. Quiere decir que el que mejor te conoce es el que no parpadea y te observa siempre. Entonces, para que no seas una persona caída, una persona fracasada, tenemos que definirte como Dios te define. Y entonces les dije, el único que puede definir lo que ha creado es el autor, es el artista. No podemos definir a Miguel Ángel, no podemos definir al David, a la escultura, sin Miguel Ángel. No podemos definir a la novena sinfonía sin Beethoven. Y no te podemos definir a ti sin Dios. Dios te da identidad, pero Dios también define tu valor. Te dije, el dueño de todo el oro y de toda la plata, y como dice Hebreos, el dueño del universo, dice que pagó un precio muy alto por ti. ¿Cómo es esto? Tienen su haber oro y plata, tienen su haber el universo, y dice, pero tú eres muy caro. En otras palabras, ni todo el oro del mundo, ni toda la plata del mundo juntos, ni todo el universo juntos, ni todas las constelaciones, ni todos los planetas te pueden comprar. ¿Por qué? Porque Dios derramó su sangre, y no solamente derramó su sangre, murió. Dios inmortal. Si te pones a pensar, una de las cualidades de Dios es que es autoexistente. Él se creó a sí mismo, es decir, nadie creó a Dios. Eso es una de las cualidades de Dios. Es el omnipotente, quiere decir que no tiene limitaciones de poder. Pero el omnipotente, aquel que no tenía en su haber la mortalidad por ser el eterno Dios, decide interrumpir su eternidad y morir en la cruz para darte a ti valor y derramar su sangre, para que cuando viniera Satanás a decirte no vales nada, nadie te ama, nadie te aprecia, nadie te valora, tuvieras tú una etiqueta aquí que dijera comprado con la sangre de Jesús. ¡Aleluya! Y no solamente esto, no solamente Dios te define porque es tu autor, recordemos, eres su obra maestra, es lo que dice el libro de Efesios. No solamente Dios te da un valor, pero Dios te creó con una capacidad incluso desconocida para ti y los que te rodean. Moisés no sabía que tenía la capacidad de hacer lo que Dios le había llamado a hacer, y por eso dijo, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para hacer algo tan grande? Pero hoy que te estamos redefiniendo en Cristo, que has encontrado tu valor, también vas a descubrir la capacidad que Dios ha puesto en ti para que lleves a cabo lo que debes de hacer en su reino.
El segundo obstáculo que se encontró Moisés es precisamente el obstáculo que dice: ¿quién eres tú, Dios? Recordemos que Moisés creció en un entorno politeísta, educado por los religiosos de Egipto. Los egipcios tenían miles de dioses. Y vamos a leer el texto. Dice: pero Moisés volvió a protestar: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán: ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Ahora, noten esto, por favor. Los egipcios tenían un Dios para cada cosa. Los egipcios necesitaban un Dios para el sol, necesitaban un Dios para la luna, un Dios para el agua, un Dios para los fenómenos de la naturaleza, un Dios para la fertilidad, un Dios para las mujeres embarazadas. Necesitaban un Dios para la resurrección, incluso tenían otra diosa para la música. Los egipcios tenían un Dios para cada cosa. Entonces Moisés creció en ese entorno politeísta, y cuando se encuentra con el verdadero Dios en la zarza ardiente, le dice: muy bien, tú me estás mandando a mí a que haga todo esto, pero dime cómo te llamas, dime cuál es tu nombre, dime quién eres tú, Dios. Y Dios le responde no con un nombre, sino con una explicación. Él le dice: yo soy el que soy. Y esto es lo que pasa. No podemos resumir a Dios a un solo nombre, aunque tenemos un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, y que es un nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Para definir a Dios necesitamos más de 21 nombres en las Sagradas Escrituras. Es el lado opuesto del politeísmo. El politeísmo necesita un Dios para cada cosa, y nosotros tenemos un Dios tan grande que no nos alcanza un solo nombre. Ahora, noten esto. Moisés, tú creciste en un entorno donde te enseñaron que tenía que haber un Dios para cada cosa. Pero déjame decirte que yo soy el que soy. Es decir, Moisés, yo soy el Dios que creó el sol, yo soy el Dios que creó la luna, yo soy el Dios de las mujeres embarazadas, yo soy el Dios de la fertilidad, yo soy el Dios del agua, yo soy el Dios de la naturaleza, yo soy el Dios de los fenómenos naturales, yo soy el Dios de la resurrección. De hecho, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el Dios que lo llena todo en todo. Yo soy el único y verdadero Dios. Yo soy el Dios que trasciende el tiempo y el espacio. Yo soy el único Dios que tú necesitas, porque soy el Dios de absolutamente todo. Y les expliqué que esa frase, yo soy el que soy, es Ejeyej, Asher, Ejeyej en el hebreo, y que en el hebreo no existe la diferencia entre el ser o estar, y que podría ser yo soy como yo estoy también, que podría interpretarse como yo soy el que soy, pero también yo soy el que estoy, y esto habla de la esencia de Dios y de un Dios presente. Y no solamente esto, les expliqué que en el hebreo también se puede traducir en tiempo futuro, porque en este caso el presente es exactamente idéntico al futuro. Y así como está traducido yo soy el que soy, en algunos comentarios bíblicos o en algunas Biblias que están comentadas de estudio, ustedes van a encontrar que dice yo seré el que seré, y es porque es exactamente igual el tiempo presente que el futuro, en este caso en el hebreo. Entonces habla de yo soy el que soy, que puede ser yo seré el que seré, que puede ser yo soy el que estoy, que puede ser yo seré el que estaré, que nos dice algo muy importante. Dios no solamente es quien es, Dios está presente. Yo soy el que seré habla de la inmutabilidad de Dios. Él no cambiará, es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Y yo soy el que estaré significa que Él no te dejará, no te abandonará, no te desamparará. Y luego tomamos sentido en esto cuando Jesús dice: antes que todos esos héroes que ustedes tienen como judíos,
Yo soy. Esas fueron las palabras de Jesús hacia los líderes judíos. Jesús les dice, ¿saben qué? El yo soy está aquí delante de ustedes. Soy Jesús de Nazaret. Ahora, Jesús le da sentido al yo soy. Juan, el discípulo amado, registra los 7 yo soy de Jesús en su evangelio. Y entonces entendimos mejor el yo soy gracias a que Jesús vino a este mundo. Porque Jesús nos da a entender que lo que Él es para nosotros y por nosotros. Dios es un Dios relacional. Dios no es un Dios prepotente, no es un Dios lejano. De hecho, Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios no está solo para ser admirado, Dios está para ser disfrutado. Esta es una gran diferencia. Cuando Dios dice, yo soy el pan de vida, Jesús dice, yo soy el pan de vida, Él es el pan para que tú no tengas hambre. Siempre que Dios es algo, es para ti o es por ti. Y Él hace estas 7 afirmaciones en el Evangelio de Juan. Y por ejemplo dice, yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y de hecho lo hizo en la cruz del Calvario. Y si Él es el buen pastor es porque tú eres una oveja. Y porque Él puede hacer todo lo que ha hecho por ti y por mí. Y no solamente esto, Él promete hacer lo que el pastor hace en el Salmo 23. Llevarte a los campos verdes, a las aguas de reposo, hacerte descansar. Pero también este pastor que es capaz de dar su vida por ti, es también aquel que atraviesa el valle de sombra y de muerte contigo, para que no temas nada, para que no temas por nada. Y con su vara y su callado te infunde aliento, y adereza mesa para ti aún delante de tus angustiadores. Unge tu cabeza con aceite, hace que tu copa esté rebosando. Es un pastor que aunque te escapes, te vuelve a encontrar. Por eso dice David, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Saben por qué? Si lo entendiéramos, no solamente como seguir, sino perseguir. Si alguna vez te has alejado de Dios, su bien y su misericordia te vuelven a alcanzar. Porque a este pastor que dijo, yo soy el pastor, jamás se le ha perdido una oveja. Cada vez que Él dijo, yo soy, es para ti o por ti. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Muy bien, si Él es el camino, es para que tú camines por Él, para llegar a su Padre. Si Él es la verdad, es para que tú seas libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si Él es la vida, es para que tú tengas vida y vida en abundancia. Él también dijo, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Es decir, si Él es la vida, es para que tú tengas frutos. Él también dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús no resucitó solamente para que ustedes se quedaran con la boca abierta y dijeran, wow, Dios puede resucitar. No, Dios dijo, ¿saben qué? Si yo resucité es para demostrarles que tengo la capacidad de resucitarlos a ustedes. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que tenemos. Cada yo soy de Dios es por ti y para ti. Y eso es lo que tenemos que entender. Ahora, llegamos al tercer obstáculo. Moisés dice, ¿y qué si ellos? Moisés tenía miedo al que dirán. Moisés tenía miedo de que no le creyeran. Moisés tenía miedo de que pensaran que era un mentiroso. Y veamos lo que dice Moisés. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Ahora, hago una pausa aquí. Me gustaría añadirle a esta historia que Moisés había tenido en su mano por 40 años lo que estamos a punto de leer.
Moisés responde: lo que tengo en mi mano es una vara de pastor. Dios le dice: arrójala al suelo. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, pero el Señor le dijo: extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Muy bien. Lo más precioso de esta historia es lo que acabamos de leer. Moisés tiene miedo del que dirán, que no le crean, que le llamen mentiroso, incluso de que se burlen de él. Pero Dios no le dice: Moisés, vení, te voy a dar esto en tus manos. No fue eso lo que Dios hizo. Dios le dijo: ¿qué es lo que ya tienes en tu mano? ¿Qué es lo que ya ha estado en tu mano? Incluso durante 40 años, que pensaste que jamás sería usado por Dios. Y esa es la diferencia en esta historia. Recordemos, la profesión de pastor era una de las profesiones más despreciadas por los hebreos, por los judíos. Recuerdan que cuando Samuel llegó a ungir a David, el futuro rey de Israel, se le olvidó a su propio papá, Isaí, que le quedaba un hijo que estaba ¿dónde? Pastoreando las ovejas. Cuando Jesús nació en un pesebre, pero decidió mostrarle una legión de sus ángeles a los olvidados del mundo que estaban en la intemperie en la noche, que fueron ¿quiénes? Los pastores. Los pastores tienen una de las profesiones más despreciadas, incluso hasta en la actualidad, porque viven al aire libre, pasan la noche con los animales, son solo ellos y los animales. Tienen condiciones a veces precarias de higiene, carecen muchos de educación, pero Dios le dice a Moisés: ok, tienes este trabajo, cuidas ovejas que ni son tuyas, son de tu suegro, y has tenido esa vara por 40 años sin saber que yo puedo abrir el mar con esa vara. Has tenido esa vara en tus manos sin saber que yo puedo dar agua de la roca con esa vara. Incluso creíste que era una vara común y corriente. Incluso algún día quizá la menospreciaste porque venías de la realeza egipcia y de repente te convertiste en un simple pastor y pensaste que esa vara no tenía importancia. Pero déjame decirte que no es tanto la vara en sí, sino que lo importante es que está en tus manos y que yo te escogí a ti. En este caso, Dios no te va a entregar algo nuevo. Dios te pregunta lo mismo que le preguntó a Moisés: ¿qué es lo que ya ha estado en tus manos por tanto tiempo que jamás te imaginaste que yo podía usar? ¿Qué es aquello de ti que incluso menospreciaste, que pensaste que no tenía valor? ¿Por qué no me dejas usarlo? ¿Por qué no me dejas abrir el mar con eso? Para que la gente pase de la esclavitud a la libertad. Puede ser un talento que Dios te ha dado, puede ser un don que Dios te ha dado, puede ser una profesión que Dios te ha dado, una carrera.
puede ser una posición. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Y otra cosa que Dios le enseñó a Moisés fue a no tener miedo del qué dirán. Déjeme decirle, Moisés sufrió la crítica constante. Frente al Mar Rojo, ya los hebreos se querían regresar a Egipto. Después en el desierto, enojados con Moisés porque todo lo que había era maná y querían carne. Sufrió críticas constantes, oposición constante, pero Dios le enseñó una cosa muy importante. No se trata de lo que ellos dicen, se trata de lo que yo te digo que tienes que hacer. Y esto te enseña algo. Mira lo que escribió Salomón en Proverbios 29-25. El miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor es exaltado. Ahora hagamos una pausa aquí. ¿Qué hace una trampa con una persona o con un animalito, por ejemplo? Lo detiene, lo deja quieto, inmóvil. Cuando tú le tienes miedo a la gente, estás inmóvil. Es una trampa que tú mismo te tiendes. Pero dice que el que confía en el Señor es exaltado. El que confía en el Señor se mueve. Pablo le predicó a los griegos, porque por Él vivimos, nos movemos y somos. El que confía en el Señor se mueve, acciona, hace. El que le tiene miedo a la gente se queda quieto y callado. Y el reino de los valientes, el reino de los cielos es de los valientes que lo arrebatan. Mira cómo dice este mismo versículo en la traducción del lenguaje actual. Si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa. Pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. Y ha llegado el momento en que dejemos de ser títeres del qué dirán, títeres de la opinión ajena. No podemos enfocarnos en el qué dirán, debemos enfocarnos en lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Y lo que Dios nos ha dicho, ya no es necesario que nos lo diga desde una salsa ardiente, porque tenemos este libro que está vivo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Así que aquí está tu comisión, aquí está tu misión, aquí está la profecía más segura, como dijo Pedro. Aquí está la palabra de Dios para ti. Así es que haz lo que Dios dice aquí, no importando lo que digan los demás, no importando el que dirán. Jesús dijo a varios líderes judíos que lo criticaron por haber sanado al paralítico de Betesda en un día de reposo. Les dijo las siguientes palabras: la aprobación de ustedes no significa nada para mí. En otras palabras, sus críticas tampoco me importan, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes lo reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Muy bien, ubiquémonos entonces. Si recibir la honra de Dios me va a traer crítica de la gente, bienvenidas sean las críticas. Que lo que me interesa es la honra de Dios. Estamos en este mundo para agradar a Dios. Recuérdense, la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Quedar bien con la gente y con el mundo es quedar mal con Dios. Pero si quedas bien con Dios, Dios te aprueba, Dios te honra. Él te entrega una bienaventuranza. Él dice: bienaventurados cuando por mi causa os vituperen o os persigan. Bienvenido sea el vituperio, pero bienvenida sea la bienaventuranza de Dios. Esa es la vida valiente del cristiano. Yo les dije en la serie donde estudiamos las 6 fases de la fe, que ante el llamado de Dios invertimos todo lo que somos y tenemos. Invertimos no solamente recursos personales, invertimos también nuestro tiempo,
nuestra profesión, nuestras capacidades, invertimos también nuestra reputación. Y si tengo que tener una mala reputación ante un grupo de hombres que no conocen a Dios, para tener una buena reputación delante de Dios, vale la pena. Vale la pena. Miren lo que Juan, el discípulo amado, relata en el Evangelio. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Y este es el cáncer actual en la iglesia cristiana. Amar más la aprobación de los hombres que la aprobación de Dios. Hemos visto a siervos de Dios empezar con buenos pasos, pero en un momento de sus vidas dejar de enfocarse en la aprobación de Dios y empezar a buscar más la aprobación de los hombres. Y entonces todo se trata ya de la fama, del reconocimiento. Todo se trata de que me admiren, de que me vean, que me escuchen, que me reconozcan. Empezamos bien, pero en un momento dado, en lugar de buscar la aprobación de Dios, empezamos a probar la falsa delicia de la aprobación humana, que es efímera y que no lleva a ningún lugar. Yo le pido a Dios que me quite de aquí si empiezo a agradar a los hombres en lugar de agradarle a Él. No estamos aquí para rascar comezón de oír de nadie. No estamos aquí para quedar bien con la gente y tener una iglesia llena de gente que ni ha nacido de nuevo, pero que les gusta que les hablen bonito. De gente que no vive una transformación. No queremos eso. Si la palabra de Dios es una espada de dos filos, quiere decir que traspasa. Y cuando una espada atraviesa, duele. También Pablo le dijo a aquel pastor principiante: sufre la sana doctrina. Si se sufre la sana doctrina, es porque no se queda bien con los hombres o con las mujeres. Se queda bien con Dios. Y le pido a Dios que me deje mudo como al papá de Juan el Bautista, si en lugar de agradarle a él, empiezo a agradar a hombres y mujeres. De verdad, con mi corazón. La única esperanza para nosotros es la palabra de Dios que transforma. Y déjame decirte algo. Aunque duela a veces y no sea lo que más te gustaría escuchar, es lo que más te conviene escuchar. Y te va a hacer crecer, y te va a nutrir, y te va a fortalecer, y te va a llevar a la estatura del varón perfecto. Si te diéramos una palabra débil para agradarte nada más, serías un cristiano débil y desnutrido. Esa es la diferencia. Ahora, Pablo dijo: en cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado, ni de ustedes ni de nadie. También Jesús dijo: gloria de hombres no recibo. Está muy claro que si tu pregunta ha sido, o si tu obstáculo ha sido: ¿y qué si ellos no me creen? Ellos me conocieron cuando yo no era cristiano, ahora no me van a creer que ya cambié. Tú no pienses en lo que ellos van a decir o no van a decir. Tú piensa en lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. Y nunca olvides quién es el que te envía.
Nunca olvides quién es el que te envía. Jesús, en una de sus últimas palabras, dijo: se me ha dado toda autoridad, y otra versión dice toda potestad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, entendamos esto. En varias ocasiones, desde aquella zarza ardiente, Dios le dijo a Moisés: yo estaré contigo. Ahora, ¿qué fue lo último que dijo Jesús? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, las mismas palabras de Dios a Moisés han sido dadas a ti por medio de Jesús. Ahora, nota esto. Jesús dice: yo te envío a los perdidos, pero te envío con mi autoridad o con mi potestad, no solamente terrenal, sino también celestial. Es decir, tú vas con una autoridad en la tierra, porque Jesús tiene autoridad en la tierra, pero en la misma tierra operas con una autoridad celestial. Él entrega su autoridad celestial para ti. Esa autoridad que Él tiene, donde los ángeles se postran y le adoran, y los seres vivientes y los 24 ancianos, y todo esto pasa en el cielo. Esa autoridad también es puesta sobre nosotros para que cumplamos con lo que Él quiere que hagamos. Por eso Él dijo: pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Es decir, tienen autoridad no solamente terrenal, sino también autoridad mía, que es celestial. Y no solamente esto, tienen el poder del mismo Dios en ustedes. Entonces, así ya no importa mucho el qué dirán, porque tú vas en nombre de Él, en el nombre que es sobre todo nombre. Y luego se encuentra Moisés con el cuarto y último obstáculo, diciendo: pero yo nunca. Y es precisamente cuando él dice: Señor, yo nunca he tenido facilidad de palabra. ¿Cómo voy a hacer esto que tú me estás pidiendo? Y dice el texto: pero Moisés rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó: ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve. Y nuevamente: yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Mira esto. Dice Moisés: yo nunca he tenido facilidad de palabra. Algunos teólogos piensan que Moisés era tartamudo. Otros teólogos piensan que Moisés, por haber crecido en Egipto, ¿cuál fue su idioma principal? El primero que él aprendió: árabe. Y cuando Dios se le aparece en la zarza, Dios le habla en hebreo. El árabe era el primer idioma de Moisés. El hebreo lo había medio aprendido, y Dios le habla en hebreo. Y Dios le está llevando a guiar a un pueblo que habla hebreo. Y por esto estos teólogos piensan que más bien era una dificultad de idioma, como que a mí con mi inglés masticado me quiera mandar Dios a predicar a los gringos, por ejemplo, ¿verdad? Y mi esposa es americana, por cierto. Tendría traductora. Bueno, la cosa es que haya sido cual haya sido la limitación, Moisés estaba muy consciente de que existía. Y de hecho pudo haber sido incluso un complejo en su vida, el hecho de decir: me cuesta hablar, no me puedo expresar bien. Probablemente le habían puesto apodos de niño, quizá lo molestaron de joven, que él tenía ese complejo, que cuando Dios le dice: esto es lo que vas a hacer, lo primero que sale es ese complejo, esa debilidad, esa limitación. Ahora, Pablo nos enseña algo muy hermoso. Y dice Pablo a los Corintios: si de algo hay que gloriarse, me gloriaré de las cosas que demuestran
mi debilidad. Y luego nos aclara, porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Ahora, ojo con esto. Moisés lo que presenta es una debilidad, es una limitación. Pero Pablo nos explica que la limitación no es para inmovilizarnos, la limitación no es para incapacitarnos. Pablo explica que la limitación es para gloriarnos. Es interesante. ¿Cómo ves tu limitación tú? ¿Lo ves como lo que te imposibilita servirle a Dios? ¿Ves a tu limitación como algo que te imposibilita servirle a Dios? ¿O ves a tu limitación como un motivo para gloriarte? Quizá tu limitación se ha convertido en complejo. Y es que este es el Dios que yo conozco. Se los he dicho muchas veces, yo era un muchacho y me invitaron a predicar al servicio de jóvenes de esta iglesia. Me puse tan nervioso que me enfermé del estómago y me quedé en mi casa y nunca llegué al servicio de jóvenes a predicar. Entonces Dios dijo, tu limitación es que no podés predicar. Entonces ahí te voy a usar. Ojo, ojo, ojo. Tu limitación, según tú, te imposibilita servirle a Dios. Tu limitación, Satanás se ha encargado de decir que eres un inútil o que eres una inútil. Tu limitación ha sido motivo de burla incluso de otros que te rodean. Pero Pablo aprende una cosa y dice, mi limitación es motivo de gloria. Porque si simplemente le digo a Dios, aquí está mi limitación, Dios se encuentra con su mejor oportunidad para usarte, para usarme. Él no comparte su gloria con nadie y escogió a lo vil y menospreciado. Pablo le dijo a los corintios, es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Por favor, digan conmigo, tanta debilidad que temblaba de miedo. Muy bien, así llegó Pablo. Dice, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu Santo, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Bueno, ¿cuál es la realidad de Pablo? ¿Cómo se presentó él? Con tanta debilidad que temblaba de miedo. Interesante. Así es como él se presenta. Con debilidad, temblando de miedo. ¿Y qué hace Dios? Mostrar el poder de su Espíritu Santo a través de la vida de Pablo, a pesar de su debilidad y su miedo. ¿Tienes miedo? ¿Tienes debilidad? ¿Tiemblas de pensar en hablar de Cristo? Pero hoy te recuerdo, tienes al Espíritu Santo. No se trata de palabras elocuentes. Si tú convences a alguien en tus propias fuerzas, esa persona se va a ir al infierno.
Pero si tú te presentas ante esa persona y el Espíritu Santo convence a esa persona de arrepentimiento, aunque tú estés temblando y con miedo y con debilidad, Dios lo va a rescatar del infierno y lo va a llevar a su gloria eterna. Así es como funciona con Cristo. Así es como Él quiere usarte. Y termino con esto. Pablo dice en Gálatas 2:20, en realidad, y me encanta esta traducción, dice, en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Y ya no soy el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Ahora, Pablo está diciendo, ¿saben qué? Esto que ven ustedes no soy yo. Todo lo que yo podía hacer era temblar de miedo. Todo lo que yo tenía en mi haber eran debilidades. Pero cuando decidí morir con Jesús en la cruz, Él empezó a vivir a través de mí. Y mis limitaciones fueron motivo de gloria. Mis debilidades fueron motivo de gloria, porque a pesar de ellas, Dios me usó. Y Dios hizo su obra. Porque como ya no vivo yo, el que vive en mí es Cristo. Y si ven algo bueno en mí, no es Pablo. Pablo está muerto. Es Cristo en mí. La esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Mi amigo Mike Heron escribió un libro y puso este pensamiento: qué maravilloso sería que pudiéramos vivir tan cerca de Jesús, que nuestra historia de vida fuese en realidad la historia de Cristo viviendo a través de nosotros. Y yo quise ampliar este pensamiento escribiendo lo siguiente: que nuestra autoridad en la vida fuese realmente la autoridad de Cristo viviendo en nosotros. Que nuestro poder en la vida fuese realmente el poder de Cristo viviendo en nosotros. Que nuestra capacidad en la vida fuese realmente la capacidad de Cristo viviendo en nosotros. Hoy quiero orar en dos direcciones. El Espíritu Santo me ha guiado a orar de esta manera. Lo primero que quiero hacer es orar porque aprendas a ver de una forma distinta tus limitaciones. Si puedes ponerte de pie un momento, por favor. Mira, no vamos a vivir un evangelio de apariencias. Dios está cansado de ver a gente falsa. Dios no quiere más hipócritas. Dios quiere gente auténtica, genuina. Y sabes que yo tengo limitaciones, y tú también. Yo tengo debilidades, y tú también. El que estemos en un púlpito no nos hace distintos. Somos tan débiles y tan limitados como cualquier persona. Pero hemos aprendido a ver nuestras limitaciones de una forma distinta. Y eso es lo que yo quiero que tú logres hacer en esta tarde. Esa limitación que viste quizá con vergüenza, esa limitación que viste quizá con menosprecio, esa limitación que te costó apodos y burlas, quizá esa limitación que el diablo constantemente señala para decirte inútil, incapaz, no eres lo suficientemente bueno o lo suficientemente buena.
Ya no la tienes que ver como la has visto hasta hoy. Esa limitación es motivo de gloria. Es la gloria de Dios en potencia. Si tan solo le crees y le dices: Dios, si tú te perfeccionas en mi debilidad, quiere decir que esta es tu mejor oportunidad para usarme. Aquí está mi limitación. Úsame, 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 Dios. Úsame, Señor. Úsame. Ya no estaré más acomplejado por esa limitación. Me gloriaré en esa limitación. Aquí está tu oportunidad para usarme, Dios. Tú no compartes tu gloria con nadie. Tú no compartes tu gloria con nadie. Úsame en mi limitación. Que tu poder se manifieste en mi debilidad. Señor, no permitas que el enemigo engañe más a mis hermanos. No lo permitas más. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad es que Cristo quiere esa limitación para usarte. Señor, tu Espíritu Santo me guía ahora a orar por algo más. Aprendimos que la limitación es motivo de gloria, porque Dios es capaz de usarnos a pesar de nosotros. Pero ahora quiero orar por lo que has tenido en tus manos por tantos años. Quiero orar por aquello que has tenido en tus manos, que ignorabas que Dios puede usar. Moisés tuvo 40 años, una vara de pastor, sin saber que Dios podía usar esa vara, para después ver cómo Dios usaba esa misma vara por 40 años más en el desierto. Señor, hoy venimos delante de ti, no a pedirte algo más, sino a decirte: aquí está lo que tengo en mis manos. Levanta tus manos al cielo un momento y dile: Señor, esto es lo que está en mis manos. Esto es lo que ha estado por años en mis manos. Abre el mar con esto, Señor. Abre el mar con esto. Que otros pasen a la libertad, que salgan de la esclavitud a la libertad. Señor, aquí está lo que tengo. Esto es todo lo que tengo, pero para ti es importante. Tú lo puedes usar. Da agua de la roca para el sediento. Aquí está, Señor. Aquí está. Usa lo que tengo en mis manos. Úsalo, Dios. Úsalo. Te lo entrego a ti, Señor. A ti mi corazón. Opera, Jesús. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo. Tú que sabes que necesitas a Jesús en tu corazón. Abre la puerta de tu corazón en esta mañana o en esta tarde. Es Jesús quien está tocando, quien está llamando. Repite esta oración de fe conmigo y entrégate a Él. Dile: Señor Jesús, vamos, repite conmigo: Señor Jesús, te necesito. Ven a mi corazón, cámbiame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Toma el trono de mi corazón. Me entrego a ti, Jesús, desde ahora y para siempre. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.